Bueno, esta es la planta de polimetálicos. En esta planta procesamos las colas lixiviadas que vienen del beneficio del oro y la plata de planta mareama. Entonces, en planta de mareama se hace el beneficio del oro y la plata y ya esas colas que ya no tienen valores de oro como tal, ingresan acá a planta polimetálicos. Esos son residuos que anteriormente eran depositados en celdas, en unas relaveras, y no se les hacía el beneficio de metales válidos que hay ahí en estas colas. Esta es la etapa de flotación de plomo. Todas esas celdas lo que hacen es concentrar y separar concentrados con alto contenido de plomo de lo demás mineral que no tiene o que ya no tiene cantidades de plomo. Hasta esta etapa hacemos la concentración de plomo. Ya pasamos a la segunda etapa, donde las colas de la primera etapa de concentración de plomo pasan a esta segunda etapa, donde ya hacemos la flotación del concentrado de zinc. Acá vamos mirando, tiene las mismas celdas, ya cambia el objetivo como tal, que es flotar los concentrados o los minerales altos de zinc. Entonces en estas celdas que vemos acá, ya tenemos el concentrado final de zinc, que tiene un color rojizo. Esos concentrados, tanto el de plomo como el de zinc, pasan a una segunda etapa, que es una etapa de espesamiento, donde le retiramos la mayor cantidad de agua posible a esos concentrados. En estos tanques hacemos la recepción del mineral. Entonces, cada tipo de concentrado que vayamos a flotar, ya sea concentrado de plomo o concentrado de zinc, requiere unos reactivos específicos para flotar cada tipo de mineral como tal. Entonces, acá vemos que tenemos dosificaciones de reactivos. Las dosificaciones vienen de bombas que son automatizadas. En toda la planta tenemos varias automatizaciones, las celdas tienen compuertas que son de más fácil manejo. Entonces, el personal que se requiere en esta planta es menor a un personal que se pueda requerir en una planta que le falte automatización como tal. Entonces, todos los reactivos, los controles de las compuertas, controles de espesadores, hay mucho control y mucho manejo por la parte eléctrica y automatización de estos sistemas. Esta es la etapa de espesamiento de los concentrados. Entonces, de flotación, tenemos unos concentrados que tienen alta cantidad de agua, entonces llegan a cada uno a un espesador. Entonces, acá tenemos un espesador para el concentrado de plomo y un espesador para el concentrado de zinc. Entonces, en esos espesadores, lo que hacemos es aumentar la densidad de los concentrados, eliminar la mayor cantidad de agua. Finalmente, de esos espesadores, se bombea la pulpa, ya el concentrado con menos cantidad de agua, a la última etapa, que es la etapa de filtración y empacado. Finalmente estamos en el área de filtroprensado. En esta área tenemos 4 filtroprensas, 2 filtroprensas que son para el concentrado de plomo y 2 filtroprensas para el concentrado de zinc. Entonces, la pulpa que sale de los espesadores viene bombeada a esas filtroprensas que por presión, entonces obtenemos un concentrado con menos cantidad de agua. El concentrado finalmente queda en medio de cada 2 placas, entonces las placas se van corriendo, el concentrado ya va cayendo, cae abajo a una tolva de almacenamiento, donde ya finalmente se empaca en Big Bags. Las aguas que se recuperan y que salen de los procesos de espesamiento y de filtración, todas esas aguas pasan por unos tanques de decantación donde se trata de limpiar el agua y nuevamente retornamos esa agua al circuito. Con esto garantizamos que el consumo de agua nueva sea lo mínimo posible. Ya esta es la última etapa del proceso donde empacamos los concentrados. Entonces ya tenemos cada concentrado para este lado concentrado de plomo y en esta parte concentrado de zinc almacenados en las tolvas. Entonces finalmente aquí tenemos los big bags donde son empacados de a 1 tonelada húmeda cada big bag. Entonces ya los big bags finalmente se identifican según sea
el concentrado y un consecutivo como tal. Estos big bags ya son los que finalmente se exportan, se van a diferentes países dependiendo pues de las características del mineral como tal. Y ya en los países finales es donde se hace la refinación. O sea, acá tenemos concentrados que son minerales como tal, acá no hacemos separaciones del metal. Ya en el destino final se hace la refinación donde se separan los metales de interés, o sea, el plomo, el zinc, y también tiene concentraciones de plata y de oro también que son importantes que se aprovechan. Esta planta es muestra de la diversificación que se le puede dar a la minería, ¿cierto? Acá en Colombia habitualmente solamente nos enfocamos en la extracción de oro y dejamos a un lado que ese mineral que extraemos podemos darle muchos beneficios y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, diversificarnos y aparte con innovación, con tecnología, esto nos da un resultado como es el de planta polimetálicos, donde de unos residuos que tenemos, de unos residuos de una planta, esto lo transformamos en beneficios económicos, en beneficios para la comunidad y para el medio ambiente como tal.